Llevar una vida saludable supone tener un comportamiento importante en la vida, porque ha de ser también apoyada esa vida por una alimentación sana y no podemos olvidar tampoco por una actividad continuada y permanente. Todo esto supone una gran importancia para la persona, mucho más que los medicamentos que podemos tomar. Tener una vida saludable está en función de algo tan importante y conocido como es el colesterol. Con el colesterol se puede asumir otro tipo de conducta, pero ha de ser apoyado. Ha de ser apoyado por una actividad, por una alimentación, por un comportamiento distinto. Cuando pensamos en el colesterol, estamos pensando en unas funciones importantes para el hombre. Recuerdan ustedes que lo habrán oído y escuchado en más de una ocasión, tiene una gran repercusión en aquellas enfermedades cardiovasculares. Todo esto que supone la enfermedad cardiovascular, tener un estilo de vida, una forma de vida distinta, un comportamiento adecuado con una alimentación, pero también con un ejercicio. El ejercicio físico continuado supone un estado anímico permanente favorable a la persona, también un comportamiento arterial adecuado. Yo no soy muy especialista en estos temas, pero sí recogemos a través de Huellas de Nuestro Tiempo, recogemos esa inquietud que hay en la sociedad y en el hombre por vivir bien, vivir mejor, vivir más sanamente. Por ese motivo, Huellas de Nuestro Tiempo hoy les va a presentar este complejo orgánico, el colesterol, el gran enemigo del hombre. Recuerde que su vida no depende de los medicamentos que toma, sino de usted mismo. Pues bien, amigos, hoy colesterol, un enemigo que tiene el hombre. Para tratar el tema, como siempre, tenemos en el estudio una persona especializada en el tema. Se trata de doña Soledad Gómez Rodríguez, para nosotros Marisol, a la que damos, como siempre, la bienvenida y le agradecemos que esté con nosotros porque está con nosotros, además de la especialista, una amiga. Muchas gracias, Andrés. Bienvenida, gracias, Marisol. Bien hablados. Doña Soledad, doña Marisol, es doctora en ciencias farmacéuticas, hoy dicen. Ella es doctora en farmacia. Es licenciada, por supuesto, en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, doctora también por la misma universidad. Hizo un trabajo de investigación y luego una publicación maravillosa que tuvimos la suerte de presentar también en este programa referido al Hospital Provincial en el siglo XIX de Toledo. Sí. Una obra maravillosa porque muy bien tratada y era lo único que existía en aquel momento sobre el Hospital Provincial. Doña Soledad, doña Marisol, para nosotros, pertenece a la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, ha sido tesorera varios años y también es asidua al programa de Huellas de Nuestro Tiempo. Ella ha sido jefe de servicio
del Hospital Provincial hasta su jubilación. Y hoy viene con un tema de su especialidad, bien tratado, bien expuesto, al que nosotros, pues bueno, vamos a ir preguntando, de acuerdo con esos criterios que yo sigo siempre en la vida. Hay que moverse mucho, tener mucha actividad, porque es donde está la función principal del buen desarrollo armónico de la persona. Así que, Marisol, empezamos. La primera pregunta obligada o la primera cuestión, más que pregunta, cuestión. Cuando decimos colesterol, hay quien se alarma enseguida, colesterol. ¿Pero qué es el colesterol? Pues mira, Andrés, el colesterol es una sustancia grasa con un aspecto parecido al de la cera y que está presente en todas las células de nuestro cuerpo y además lo necesitamos en cantidades adecuadas para gozar de una buena salud. El colesterol tiene varias funciones en el organismo. Por una parte, forma parte de las membranas celulares, es lo que le da consistencia a la membrana y además interviene en la regulación de las funciones de la membrana. Por otra parte, el colesterol es un precursor de la vitamina D. La vitamina D se forma a partir del colesterol, el colesterol se transforma en dihidrocolesterol y emigra a la epidermis, la capa más externa de la piel. Entonces allí, por la acción de los rayos ultravioleta del sol, se convierte en vitamina D. Y esta vitamina D es la que regula el metabolismo del calcio y del fósforo, que es la que nos hace tener el esqueleto, o sea, los huesos duros y fuertes y sanos. También forma parte, también interviene en el mantenimiento y en el funcionamiento del sistema nervioso, en el mantenimiento y en el funcionamiento de la inmunidad y de la actividad muscular. O sea que vemos que tiene ahí que es importante para nosotros. También el colesterol es precursor de todas las hormonas de tipo corticoide. Las hormonas de tipo corticoide pues, son, por ejemplo, todas las hormonas sexuales femeninas y masculinas, o sea, la progesterona, los estrógenos, la testosterona. El cortisol también se forma a partir del colesterol, la aldosterona también se forma a partir del colesterol. Entonces, las hormonas sexuales masculinas y femeninas sirven para determinar los caracteres secundarios y además son importantes en la reproducción. O sea, si no hubiera, no habría reproducción. El cortisol es la hormona que nos mantiene en alerta, la que nos despierta y la que en las situaciones comprometidas nos pone en alerta al organismo. Y la aldosterona pues es la hormona que regula el metabolismo del agua, de la reabsorción de líquidos y de distintas sales, como por ejemplo el sodio. Y luego finalmente el colesterol forma parte de los pigmentos biliares, de las sales biliares, que son las que nos permiten digerir las grasas. Marisol, a mí, cuando has dicho lo de la vitamina D, yo es que soy un negado para el médico. Menos mal que tengo un médico de familia que es amigo y me llama de vez en cuando que no se ha hecho un análisis de sangre. Y tiene la obsesión que con la vitamina D, yo hasta el extremo que he sido un poco rebelde, me recetó que tomara vitamina D y yo pensé, si yo tomo mucho sol, yo camino mucho, estoy en la intemperie. Sin embargo, tú acabas de aclararme algo que tengo que reconocerme culpable de no tomar la vitamina D. Es decir, que el colesterol está influyendo en la producción de esa vitamina. Sí. Claro, me dejo y soy un pecador. Bueno, Marisol, es porque sale, eso sale. Hablas de las funciones que tiene el colesterol y vemos que es amplia, pero ¿cómo se forma? Porque después de leer tu trabajo, todo lo que tú me has enviado para que yo estudiara, ¿cómo produce el humano, el hombre, cómo produce el colesterol? Bueno, pues hay dos vías. Nuestro cuerpo consigue el colesterol por dos vías, una que es la vía exógena y otra que es la vía endógena. La vía exógena es a través de los alimentos que ingerimos y la vía endógena se produce fundamentalmente en el hígado, aunque hay también otros órganos que son capaces de producir colesterol.
Entonces, si quieres, ahora vemos un poquito cómo funcionan las dos vías. Me parece muy bien porque yo también aprendo. Vale. Y también, como soy un poco rebelde, tengo que meterme en esa línea. Pues muy bien. Empezamos por la vía exógena. Todos los alimentos que tomamos, las grasas, cuando llegan al tubo digestivo, pues se transforman por el proceso de la digestión y se transforman en colesterol, todas las grasas que tomamos en colesterol y triglicéridos. Entonces este colesterol y estos triglicéridos tienen que pasar a la sangre, pero hay un problema y es que son sustancias grasas y la sangre es un medio acuoso, entonces malamente puede viajar una sustancia grasa en un medio acuoso. Entonces lo que hace el colesterol y los triglicéridos es que en la pared del intestino se van cargando de proteínas y forman lo que se llama una lipoproteína. De la pared del intestino pasan al sistema linfático, donde se siguen cargando de proteínas, y entonces se forma una lipoproteína, que es la lipoproteína más grande que hay en el organismo y muy ligera, que se llaman kilomicrones. Entonces estos kilomicrones finalmente pasan a circulación sanguínea a nivel de la subclavia izquierda. Entonces, una vez que están en sangre, los kilomicrones hacen el recorrido con la sangre por todo el cuerpo. Y entonces lo que van haciendo es que el kilomicrón va soltando los triglicéridos y el colesterol. El colesterol se utiliza para las funciones que hemos dicho antes y los triglicéridos lo que hacen es que aportan energía para las reacciones celulares. Y luego el exceso de kilomicrones, si hemos comido demasiado y es demasiado lo que se ha formado para nuestras necesidades, se almacena en el cuerpo, en los distintos órganos, en forma de grasa. Es decir, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hombre, comer lo justo. Es decir, tú acabas, y yo por confirmar que, claro, la sangre es líquida, sí. Es un líquido. Es como si dijéramos, en un medio líquido echamos como un flotador, ¿no? Sí, más o menos. Vamos a ver. Todo el mundo sabe que el agua y la grasa no se mezclan. La grasa se queda flotando pero no se mueve. Entonces por eso el colesterol, como es una grasa y tiene que viajar por el torrente sanguíneo, que es un medio acuoso, se une a las proteínas, que es como el vehículo que le facilita el transporte. Esa sería la vía exógena, pero luego hay otra vía, que es la vía endógena. Y la vía endógena es la fabricación del colesterol por el propio organismo. Y el órgano que fundamentalmente produce colesterol es el hígado. El proceso de la formación del colesterol es un proceso bioquímico muy largo, tiene más de 20 pasos, que no es cuestión de contarlos aquí porque no vienen al cuento y además se salen. Pero de este proceso vamos a poner un resumen muy pequeñito porque luego es importante para conocer cómo se trata el colesterol. Entonces, a partir de un producto, del acetilcoenzima A, el acetilcoenzima A se une a otra molécula de acetilcoenzima A, interviene una hormona que es la hidroximetilglutarilcoenzima A sintetasa y se origina un compuesto intermedio. Entonces, este compuesto intermedio, por acción de otra enzima que es la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, se transforma en mevalonato. Y luego este mevalonato continúa la ruta metabólica y después de varias reacciones se convierte en colesterol. Entonces aquí hay dos puntos importantes. Uno es que en los primeros pasos, si no actúa la enzima esta, la reductasa, la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, que es un catalizador. Un catalizador es una sustancia que ni interviene en los productos reaccionantes ni en los productos que se originan en la reacción, pero que si no está presente, esa reacción no se produce. O sea, es como un activador de la reacción. Entonces, esto es un punto importante porque eso permite que sea una diana terapéutica. Si yo inhibo la acción de la enzima, no va a continuar la reacción y se va a suprimir la síntesis del colesterol. Entonces esto es importante a la hora de luego ver de establecer los tratamientos. Y luego, por otra parte, también el colesterol que se forma actúa en este proceso, en esta vía, como si fuera el flotador de una cisterna. En una cisterna se está llenando de agua la cisterna y entonces llega un momento que cuando el flotador alcanza un determinado nivel,
se corta la entrada de agua y se para la entrada de agua, Sí, la cisterna queda llena. Pues el colesterol hace lo mismo, o sea, se va produciendo en esta ruta metabólica colesterol, y cuando el colesterol llega a un determinado nivel, ese nivel actúa sobre la enzima esta que vimos al principio, sobre la hidroximetilglutariil, coenzima reductasa, y suspende la síntesis del colesterol, o sea, se para ahí. Entonces esto es la manera que tiene el organismo de regular, bueno, claro. muy resumido, porque el proceso es muy largo, intervienen muchísimos sistemas reguladores y muchísimas enzimas, Sí. pero esas son las dos fundamentales. Y luego ya, una vez que el colesterol se ha producido, pues ya se distribuye por todo el organismo, y luego tiene un camino de vuelta que cuando ya ha circulado por todo el organismo, las células han cogido el colesterol que necesitan y demás, vuelve al hígado para en parte ser reutilizado y en parte ser excretado en forma de sales biliares. Es muy complejo el Sí. organismo humano. Sí, es un resumen muy resumido muy pero- escueto, pero es es decir, complejo. El colesterol, que parece como que es solamente de los enfermos, es de todo el mundo. No, el colesterol está Importancia. presente en nosotros, y además, si no está en las condiciones, o sea, en las cantidades que necesitamos, se pueden producir enfermedades. O sea que es como las 7:30, que Ya, ni ya. te tienes que pasar ni tienes que llegar, Ya, que ya, no ya. vale quedarse ni bajo ni alto. Hay que tener lo justo Sí, y lo exactamente. equilibrado. Sí, Pero bueno, mira, más o menos un individuo sano fabrica un individuo sano y adulto Sí. de 7 a 13 miligramos de colesterol al día por kilo de masa muscular. Si calculas 70 kilos, pues estás entre los 900, 7 por 9, 63, entre los 630 y los 900 miligramos de colesterol al día que se sintetizan para el mantenimiento de una persona sana y normal. 70. Primero hay que tomárselo en serio. Yo a partir de ahora ya no seré tan rebelde. Bueno, muy bien. Marisol, en esta primera parte del programa estás dando unas generalidades sustanciosas y aclaratorias, y además estimulantes para que quien ve el programa, que hay seguidores, piensen, oye, pues hoy el programa es interesante y debo tener cuidado con el colesterol y hacer más caso al médico que hago yo. Pero muchas veces hemos escuchado, es que hay colesterol malo, ¿eh? Pero hay un colesterol bueno también, ¿no? Sí. ¿Qué es eso de colesterol malo y colesterol bueno? Bueno, vamos a ver. Cuando hemos hablado de la absorción, o sea, del metabolismo, del mecanismo exógeno del colesterol, pues veíamos que se unía a una proteína. Pues el colesterol que se sintetiza en el hígado le pasa lo mismo. No puede viajar él solo por su cuenta por todo el torrente sanguíneo. Necesita un vehículo que le facilite ese recorrido. Y entonces, ¿qué hace? Pues se une a proteínas y origina unas lipoproteínas. Estas lipoproteínas, según la densidad que tengan, pues reciben distintos nombres. Están las VLDL, las LDL y las HDL fundamentalmente. Entonces, el nombre viene del nombre que tienen en inglés. Entonces, por ejemplo, VLDL es Very Light Density Protein. Las HDL, High, que es alta, proteína de alta densidad, y las LDL son las proteínas de baja densidad. Entonces, las LDL y las VLDL son las que llevan el colesterol desde el hígado, recorren todo el organismo, lo van distribuyendo por todo el organismo. Y las LDL tienen una característica, y es que son muy pegajosas, y entonces tienden a pegarse en las paredes de las arterias. Y luego sobre estos depósitos de LDL se puede pegar calcio y se pueden pegar otra serie de sustancias. Entonces esto se llama colesterol malo, porque las LDL lo que hacen es, como tienen la posibilidad de pegarse a las arterias, pues pueden estrechar el flujo de la arteria. Y luego, por otra parte, las HDL, que son las de alta densidad, son las proteínas que llevan el colesterol desde todo el organismo otra vez de vuelta al hígado. Y entonces, el hígado, ¿qué es lo que hace? Por una parte, atrapa parte del colesterol
para que los niveles en sangre se queden en los que son adecuados, y este exceso de colesterol lo que hace es que una parte lo utiliza para que se formen los pigmentos biliares, las sales biliares, y otra parte pues lo reutiliza otra vez para volverlo a mandar al organismo. Entonces, como las HDL son las que ayudan a bajar los niveles de colesterol, por eso se llama colesterol bueno. Es decir, que el malo es peligroso. Sí. Es peligroso porque tú has dicho, se pega a las paredes de las arterias. Sí. Claro, llegará un momento que si se pega mucho, la sangre fluye menos, ¿no? Sí, mira, ahí en pantalla hay una vista del interior de una arteria, y esta arteria es normal. Se ven los glóbulos rojos cómo funcionan por ahí, cómo se van moviendo, y las partículas estas amarillas es el colesterol. Entonces está equilibrado, no hay, fluye bien, no se ha pegado a las arterias, pero estas particulitas amarillas, el colesterol, vemos en esta diapositiva cómo se va pegando a la pared de las arterias y se va estrechando el tubo, como en una tubería, cuando se obstruye, pues igual, se va estrechando, y entonces el flujo puede disminuir, con lo cual disminuye el riego hacia otras zonas, incluso el flujo puede cortarse. Claro, puede producir pues una obstrucción. Sí, entonces bueno, el depósito del colesterol en las arterias da origen a una enfermedad que se llama aterosclerosis. Sí. Y entonces, como consecuencia de esta aterosclerosis, ahí mira en pantalla, la parte de arriba es una arteria normal que tiene diáfano la conducción, y la otra pues ya tiene un depósito de colesterol y se ha estrechado la luz del tubo. Cada vez pasa menos la sangre. Entonces, dependiendo de que la luz del tubo se haga más estrecha, o de que se obstruya, o incluso de que se desprendan placas y vayan a otro vaso más pequeño y lo obstruyan, da lugar a distintas enfermedades. Por ejemplo, la angina de pecho es el dolor que se produce a nivel del corazón cuando disminuye el flujo cardíaco. El infarto agudo de miocardio es lo que se produce cuando las arterias cardíacas se obstruyen. Entonces, al obstruirse no hay riego en una zona, y esa zona pues se muere, se infarta, porque no llega no llega el oxígeno ni los distintos nutrientes que necesita el corazón para vivir. Cuanto más grande sea la zona que se ha infartado, pues más serio es el problema. Si el acúmulo de la obstrucción se produce a nivel de la arteria carótida o en los vasos cerebrales, se produce un ictus. Los ictus pueden ser de dos tipos, pueden ser ictus isquémicos, que sería este caso, o ictus hemorrágicos, que serían por una hemorragia cerebral. Pero en este caso el ictus se produce por un estrechamiento y una falta de riego en una zona del cerebro. Entonces, también se llama infarto cerebral, que parece que infarto solamente lo llamamos a infarto cardíaco, pero infarto es el cese del riego de una zona. Entonces puede ser infarto cardíaco, puede ser infarto cerebral. Si se produce a nivel del intestino sería un infarto mesentérico. Si se produce la obstrucción a nivel de una arteria renal sería un infarto renal, ¿vale? Y luego hay otro tipo de consecuencia que origina otra enfermedad, que es la enfermedad arterial periférica. Esta se da fundamentalmente en los diabéticos, se produce con mucha frecuencia al final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La enfermedad arterial periférica es cuando la obstrucción del flujo cuando la obstrucción del flujo se produce a nivel de las extremidades superiores o inferiores. Fundamentalmente, la enfermedad arterial periférica se da en las extremidades inferiores. Y entonces se produce una arteriopatía que recibe el nombre de claudicación intermitente, porque la gente va caminando, tiene dolor, se para, y entonces ese dolor se recupera un poquito. Entonces por eso se llama claudicación. Y una vez que se recupera, puede seguir. Entonces, el nombre técnico es claudicación intermitente, pero el nombre vulgar, por el que también se conoce, es la enfermedad de los escaparates, porque parece que estás paseando, que te cansas, te paras a ver el escaparate y continúa. Entonces, estos son los problemas que puede originar un exceso de lípidos en sangre, y los lípidos en sangre pues son el colesterol y los triglicéridos.
Bueno, yo lo veo, me estoy enterando, ¿eh? Y he leído mucho lo que tengo de tu trabajo, pero expuesto así, todavía me estoy aclarando y además me estás haciendo pensar que debo tener más cuidado con algunas cosas que no voy a decir aquí porque son de la intimidad, pero debo tener más cuidado. Y también ya enviamos un mensaje, amigos, hay que tener cuidado con el colesterol. Marisol, llegamos a la mitad del programa. La exposición hasta ahora clarísima, pero hay que continuar hablando porque hay mucho tema que yo te voy a ir preguntando. Así que un descanso y seguimos. Amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy hablando del mayor enemigo que tenemos, el colesterol. Hay que tener cuidado, hay que sacar las armas adecuadas para combatirlo. Un descanso y seguimos con usted. El colesterol es el enemigo más popular. ¿Qué manera tenemos de protegernos? Nos ha ido exponiendo nuestra invitada en el programa, doña Soledad Gómez Rodríguez, cómo se forma el colesterol, cómo se distribuye por todo el organismo y el cuidado que ya debemos tener por ese que vulgarmente se llama el colesterol malo. Por ese motivo, el título del programa hoy es Colesterol, el enemigo más malo, popular que tiene la persona. Pues bien, amigos, vamos a seguir. Una vez ya aclarado cuál es el bueno y el malo, esto parece una cosa, ¿verdad? Así, pero bueno, son terminologías que el paciente y el hombre debe ir asumiendo también. No hace falta que se le explique, cuando vamos al médico, que le explique el nombre técnico o el nombre farmacológico o clínico, pero se entiende, la gente dice, tengo bueno o tengo malo, estoy actuando bien o no estoy actuando bien, que es lo importante. Porque con todo esto, Marisol, tú nos estás dando mensajes. Hay que tener mucho cuidado con el organismo. Hay que tener una buena alimentación, pero fundamentalmente una vida activa. Y esto se lo decimos, y yo se lo digo de una manera por mi cuenta, sustituyéndote a todos los que tienen un poco de edad, que piensen que hay que cuidarse, como cada uno que se invente una vida activa. Pues bien, Marisol, vamos a continuar. Vale. Nos has hablado de todas las consecuencias que puede traer el tener un control adecuado o falta de control, pero hay algo que nos tienes que explicar, el perfil. Porque también cuando vamos al médico nos dice, mire usted, aquí hay como unas tablas, aquí hay... ¿Qué es eso del perfil? El perfil lipídico, pues vamos a ver, cuando se hace una analítica para saber el nivel de grasa en sangre, para ver si los lípidos son normales o hay hiperlipidemia o hipercolesterolemia, pues se piden una serie de parámetros. Y los parámetros que se piden son colesterol total, el colesterol HDL, colesterol LDL, y también se piden los triglicéridos, que no son colesterol, pero son también un factor de riesgo vascular. Entonces, los valores deseables
para un perfil lipídico en un adulto sano, en el momento actual son colesterol total menor de 200 miligramos por decilitro. Cuanto más baja sea la cifra, mejor para nosotros. El colesterol HDL es óptimo que sea mayor de 50 miligramos por decilitro en mujeres y en hombres mayor de 40 miligramos por decilitro. Cuanto más alto sea este valor, mejor. El colesterol LDL de 70 a 130 miligramos por decilitro, y cuanto más bajo sea este valor, que es el del malo, mejor. Y los triglicéridos de 10 a 150 miligramos por decilitro. Esto es lo que se pide ahora para un individuo sano. Cuando yo empecé a trabajar hace 40 y tantos años, los niveles de colesterol, vamos, 200 era un nivel estupendo. Yo recuerdo que se decía que un valor óptimo sería 200 más la edad en años, o sea que te sale. Y ahora se han reducido mucho los niveles que se piden para un adulto sano. Si se tiene alguna enfermedad, como puede ser, yo qué sé, la diabetes o una insuficiencia renal o cualquier tipo de patología, eso ya tiene otros valores que el médico tiene que ajustar y decidir para cada persona. Es decir, es necesario, por tanto, y es un mensaje, hacerse analíticas. Hombre, no vas a estar haciendo analíticas todos los días, pero periódicamente sí que, por lo menos cuando ya se llega a una cierta edad, pero eso te lo va marcando tu médico de familia, cuando te debes hacer los controles y demás. Ya, bueno, son mensajes que se va está bien hacerse una revisión de vez en cuando, pero vamos, el médico de familia te lo marca y según la edad pues te va marcando, y según tu estado general te va marcando si esas revisiones tienen que ser una vez al año o tienen que ser cada 6 meses o cada 3. Eso ya lo marca Marisol, el médico. que luego lo vas a decir, un paréntesis, cuando se toma alguna medicina adecuada para el colesterol, esa medicina la debe analizar minuciosamente, porque ya vemos que el colesterol puede tener repercusiones múltiples, ¿no? Eso hay que hacerlo con mucho tacto. Bueno, el médico ya se encarga de poner a cada uno lo que le viene mejor para su ya veo yo, es como un pensamiento que va surgiendo. Marisol, hay muchos factores que intervienen, porque cada persona somos un mundo en miniatura. Gracias a Dios, que somos un mundo distinto, cada uno. Pero hay muchos factores que van interviniendo en esta lucha contra este enemigo que tenemos. Es un enemigo solapado, pero que lo tenemos. Hay muchos factores que poco a poco lo puedes ir aclarando. Vale. Pues mira, vamos a ver, en los niveles de colesterol hay unos factores que influyen y unos que son inmodificables y otros que son modificables. Los inmodificables son la edad. Conforme vamos teniendo más años, pues los circuitos van funcionando peor. Funciona peor la excreción, funciona peor todo. Todo lo de nuestro cuerpo, el organismo se va desgastando. Entonces van aumentando los niveles de colesterol. Ahí no podemos hacer nada. Otro factor que es inmodificable es el sexo. Entonces, en mujeres los valores de colesterol bueno son más altos que en el hombre, hasta la menopausia. Y esto se debe a que las hormonas femeninas son un factor de protección cardiovascular. Entonces, los niveles de colesterol bueno son más altos, pero una vez que se llega a la menopausia, se igualan con los del hombre. Otro factor son los antecedentes familiares. Hay familias que presentan unos niveles más altos de colesterol, incluso hay una enfermedad que se llama hipercolesterolemia familiar, que eso la tiene genéticamente y no puedes hacer nada con ello, lo tienes y punto. Sí. Ahí tenemos en la imagen una familia muy alegre, muy agradable, pero no vemos lo que hay debajo. Bueno, pero que sepamos que los antecedentes familiares también son un factor inmodificable en los niveles de colesterol. Otro factor que influye es la etnia, la raza o la etnia. Y esto no es que sea racista, es que es así, porque por ejemplo en Estados Unidos se hizo un estudio, porque como tiene una población tan variopinta, pues se hizo un estudio y se vio que los blancos no hispanos tenían tendencia a tener el colesterol más alto. Después se vio
que los asiáticos estadounidenses tenían niveles de colesterol LDL, o sea, de colesterol malo, más altos. Los hispanos tenían el colesterol HDL, que es el bueno, más alto. Y después los afroamericanos solían tener niveles de colesterol más bajos. O sea, que esto no es que no sea se racista, nada. es la etnia. Y yo Qué supongo curioso. que esto se debe a lo que se llaman factores epigenéticos, que son factores que no son genéticos, pero que son propios del ambiente y de la zona y de cómo ha vivido. Sí, sí. Hay familias que yo qué sé, el tipo de alimentación, o sea, una serie de factores que no son genéticos, pero que son de la zona donde tú estás viviendo y de los núcleos familiares en los que te estás desarrollando. Bueno, pues estos son inamovibles. Los tienes o no los tienes, se acabó. Pero luego hay otra serie de factores que son modificables. Y estos factores modificables son, por ejemplo, pues vamos a empezar, la falta de actividad física. Si no hay actividad física, se va cogiendo sobrepeso, obesidad y aumentan los niveles de colesterol. Otro factor es el abuso del alcohol y el tabaco. El tabaco aumenta el colesterol malo y tanto con alcohol como el tabaco sube el colesterol. Eso no quiere decir que no te puedas tomar una caña, un vino, o sea, tiene que ser una cosa moderada, pero que no se puede abusar. No, es que hay gente que luego se lo toma todo se entiende. A rajatabla. También influye la alimentación poco saludable. ¿Qué es la alimentación poco saludable? Pues son la bollería, las galletas, los alimentos precocinados, los muy procesados, los alimentos precocinados, las carnes muy procesadas, por ejemplo, o las carnes que tienen mucha grasa, los embutidos, las salchichas. No quiere decir que no puedas comer estas cosas, sino que tienes que limitar su consumo. Regular. Los fritos, es mucho mejor una comida que uses más la plancha o la cocción que no las fritangas. Los fritos suben mucho el nivel de colesterol. Y otra cosa que influye también es dormir poco o tener sueño de mala calidad. Las apneas del sueño, que son como momentos en los que se corta la respiración, pues en caso de apnea del sueño el colesterol suele aumentar. Luego también influye pues tener alguna enfermedad concomitante, por ejemplo, si se tiene sobrepeso ya se tiene más colesterol. La diabetes es una enfermedad que sube el nivel de colesterol. Por eso en diabéticos y en obesos pues los valores que se manejan de colesterol son distintos. También influye otro tipo de enfermedad, pues puede ser la insuficiencia renal, que también aumenta los niveles de colesterol, el hipotiroidismo, el VIH, todo, o sea, cualquier enfermedad concomitante puede elevar el nivel de colesterol. Y luego también los medicamentos que estemos tomando. Hay medicamentos que suben la producción de colesterol. Por ejemplo, los esteroides, algunos diuréticos, algunos antiarrítmicos pueden subir el nivel de colesterol. Hay que tener cuidado entonces también con bueno, esto. pero vamos a ver eso ya. Cuando tú tienes una enfermedad, el médico es el que elige, o sea, el que te va dando las pautas de los que tienes que hacer. Y le tienes que seguir, claro, y tienes que tomarte la medicación que te manden para una cosa y para la otra. Pero a pesar de todo, estás enviando hoy muchos mensajes en el programa, porque quien lo vea debe pensar, oye, esto hay que tomárselo en serio, ¿no? No quiere decir que no se beba un poco, que no se coma cierto alimento, pero con control. Con moderación y control, sí. Con control. Llegamos a un punto que por lo menos hay que tratarlo, que es el tratamiento. Esto debe ser un capítulo muy amplio. Debía ser como una asignatura, ¿no? El tratamiento. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se debe? ¿A quién debe implicar? ¿Cómo, en definitiva, cómo asumir el tratamiento? Porque aquí hay que asumirlo, ya vemos, con cierto rigor, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Lo primero que se hace cuando tú vas al médico y te hacen el perfil lipídico y tienes el colesterol alto, lo primero que te va a decir es
que tienes que modificar tu estilo de vida si el estilo de vida no es el adecuado. Entonces, ¿cómo se modifica el estilo de vida? Pues lo primero que hay que hacer es ejercicio, una vida activa. Eso no quiere decir que te mates en un gimnasio. Eso me encanta a mí. Cada la uno vida activa. Tiene que hacer ejercicio en la medida que pueda, que tampoco se trata de matarte en un gimnasio y de provocarte lesiones. Incluso, vamos a ver, según el ejercicio, pues va un poco ajustado con la edad que tiene cada uno, y cada uno sabe cuáles son sus limitaciones y lo que puede hacer. Lo que vamos, caminar todos los días está bien. O sea, hacer ejercicio en la medida que cada uno pueda, porque eso nos va a librar del sobrepeso y de la obesidad. Además nos va a mejorar el ánimo, porque está comprobado que cuando tú caminas en la naturaleza, bueno, o en tu calle o donde sea, pues mejora tu estado de ánimo, te relacionas con la gente, es fundamental. Después del ejercicio, pues evitar el tabaco y el alcohol. El tabaco sí que habría que suprimirlo, y el alcohol, ya digo, te puedes tomar una caña, te puedes tomar un vinito en la comida, pero lo que no puedes hacer es abusar. Otra de las cosas que se recomienda es tener un sueño adecuado. Entonces, sueño adecuado, ¿cómo lo consigues? Primero, tienes que tener una cierta tranquilidad, evitar las preocupaciones en la medida que puedas, evitar problemas. Sí, en la medida que tú puedas. Reducir los problemas. Sí, o por lo menos tomártelos con tranquilidad. Dormir las horas suficientes, que muchas veces pues no dormimos horas suficientes porque nos entretenemos, que si viendo la televisión, que si con el móvil, con las pantallitas y con todas estas cosas. Dormir las horas suficientes. Hay una cosa que la gente que ya va teniendo edad se queja de que no duerme, pero es que muchas veces dice, vamos a ver, te duermes a las 9 de la noche o a las 10, pues es normal que a las 7 de la mañana o a las 8 ya estés despierto. Si duerme todas esas horas, claro, duerme como un colegial. Sí, entonces bueno, pues eso, intentar tener un sueño adecuado. Después, pues en la habitación, pues procurar que esté bien ventilada, que no haga ni frío ni calor, porque tanto cuando tienes mucho frío como cuando tienes calor, duermes mal. Regular la temperatura, Regular ¿verdad? la temperatura, sí. Eso es vital. Recomiendan que para dormir la temperatura adecuada entre 15 y 18 grados está bien. Que muchas veces tenemos temperaturas muchísimo más altas en nuestra casa, que nos parece mejor y no lo es. Bueno, pues después de dormir, otra cosa que tenemos que regular es reducir el consumo de sal. La sal no tiene que ver directamente con la grasa, pero lo que pasa es que la sal eleva la tensión arterial, y la tensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, por eso nos dicen que debemos reducir el consumo de sal. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es tener una alimentación saludable. ¿Ya ves? Ahí en la pantallita, una arteria con un montón de colesterol y vienen las verduras empujadas con el tenedor que lo va limpiando. Bueno, pues en una alimentación saludable, ¿qué es lo que debemos tener? Primero, hay que moderar las raciones, porque si comemos mucho, pues hay que eliminar mucho. Hay que eliminar mucho, sí, ¿no? Moderar las raciones para evitar sobrepeso y obesidad. Debemos evitar las grasas, pero las grasas trans y las grasas saturadas. Y tú me dices, ¿eso de grasas trans y grasas saturadas qué es? Pues es muy facilito. Las grasas saturadas son aquellas que son sólidas a temperatura ambiente. Por ejemplo, la mantequilla es una grasa saturada, la nata es una grasa saturada, el tocino, la panceta son grasas saturadas. Entonces esas, evitarlas o reducir el consumo. Los quesos muy grasos llevan grasas saturadas. ¿Y las grasas trans cuáles son? Pues son las que vienen en los alimentos precocinados y en los alimentos muy procesados, porque son grasas modificadas que lo que van a hacer es darle mejor aspecto al alimento, hacerlo más atractivo desde el punto de vista, o sea, mejorar los caracteres organolépticos, se ven mucho más bonitos, tienen mejor, favorecen el sabor, tienen mejor presencia, pero no son buenas. Entonces, ¿dónde están esas grasas trans? Pues esas grasas trans están en las comidas precocinadas, en la bollería industrial, incluso en los aperitivos estos que hay, yo qué sé, los gusanitos, los ganchitos, los redondelitos esos que
que muchas veces te tomas como aperitivo, que son como aritos, pues esos están llenos de grasa, y además es que esa grasa te engancha, empiezas con uno y tienes que continuar, hasta que no acabas con el paquete no paras. Incluso las palomitas estas que hay para meter en el microondas y hacerlas, llevan grasas trans. Si tú ves cuando las haces, el puntito que se queda está brillante, entonces eso evitarlo o reducirlo. Se puede sustituir, pues vamos a ver, yo qué sé, unas palomitas hechas en el microondas las puedes sustituir por unas almendras, o un aperitivo de estos, un snack de esos que son bien procesados y bien trabajados, pues los puedes sustituir por nueces o por otro fruto seco. Otra cosa que debemos evitar o reducir es el consumo de carnes muy rojas, y debemos favorecer el consumo de carnes magras. Entonces, ¿qué es una carne magra? Una carne magra es una carne que tiene menos del 10% de grasa por 100 gramos de carne. Entonces, la característica de esta carne es que no tiene tendones y que no tiene grasa. ¿Y qué carne es esta? Pues la carne de pollo, la carne de pavo sin piel, el conejo, algunos cortes de cerdo como son el lomo y el solomillo, y algunos cortes de ternera como son también el lomo y el solomillo. Eso sería carne magra, que es carne que tiene menos de 10 gramos de grasa por 100 gramos de carne. ¿Qué más debemos evitar? Debemos evitar los fritos, las patatas fritas, las hamburguesas. Debemos favorecer el consumo del pescado azul, porque el pescado azul es rico en un ácido graso, el omega 3, que disminuye el nivel de colesterol. Entonces, pues favorecer el consumo de sardinas, caballas, salmón, atún, este tipo de pescados nos ayudan a rebajar el nivel de colesterol. Incluso no es necesario que sean frescos, los podemos tomar de lata también. Por ejemplo, una cena muy ligera y que viene bien para mantener niveles de colesterol aceptables son las sardinas en aceite, que fíjate qué simples son y qué sencillo. Sería pues, la cena. Exactamente. También pues, se puede tomar el atún en lata, o sea que favorecer el consumo de este tipo de pescados. Y después incrementar el consumo de verduras y de frutas, porque las verduras y las frutas tienen mucha fibra soluble que favorece que regula la absorción del colesterol, favorece su eliminación, y entonces nos viene muy bien. Las verduras, cualquier verdura, las frutas igual, y después las legumbres también son importantes porque también nos ayudan a mantener el nivel de colesterol. Sí hay que tener en cuenta que las legumbres, si las cocinamos, pues habrá que cocinarlas con poca grasa. O sea, no pintas nada poniéndote judías y luego las cargas bien de chorizo, de oreja y de todo, porque lo que estás quitando por un lado lo estás metiendo por otro. O sea, puedes cocinar pues las legumbres, por ejemplo, las judías con almejas o con algún tipo de pescado, las lentejas las puedes hacer con verduras solamente, el cocido pues limitar reducir un poco la grasa, o sea, volver a lo que era nuestra alimentación mediterránea de toda la vida, que yo creo que toda la zona mediterránea, que su alimentación se basaba mucho en frutas y verduras, por ejemplo Italia, parte de Francia, porque luego Francia hay una parte que utiliza mucho la mantequilla y eso no viene bien, pero vamos, Italia y España, que utilizan mucha verdura y mucha legumbre, tienen niveles de colesterol más bajos. Y luego otra cosa que hay que hacer es intentar utilizar siempre aceite de oliva y favorecer el consumo de frutos secos, sobre todo de las nueces, porque las nueces, igual que los pescados, son ricos en ácidos omega 3, que reducen los niveles de colesterol. Entonces esto sería lo que habría que hacer para tener una alimentación saludable, una vida saludable. Solamente con eso se hace un programa. No lo sé. Se hace un programa, pero además ha estado rico en expresión y en contenido. Nos queda muy poquito de tiempo en el programa, pero hay dos cuestiones que yo quiero que trates.
por otro lado, también hay un tratamiento farmacológico, sí. aunque sea darnos alguna idea, porque no nos vamos a quedar con todos los términos. No, pero es muy fácil porque además casi todo el mundo, hay mucha población que tiene tratamiento para el colesterol y lo va a conocer rápidamente. Como hemos visto cómo era el camino del colesterol, de dónde venía, dónde se producía, cómo se... Pues eso nos permite saber qué dianas terapéuticas podemos utilizar, o sea, en qué puntos podemos incidir para rebajar el nivel de colesterol. Entonces vamos a ver, si nosotros absorbemos el colesterol por la vía exógena, de lo que nos viene de los alimentos, somos capaces de absorber el colesterol, podemos incidir en ese punto. ¿Qué podemos hacer? Limitar la absorción del colesterol. ¿Esto con qué se hace? Con un medicamento que es la ezetimiba, que el nombre comercial es Ecetrol, que la gente que lo debe conocer porque hay mucha gente que tiene este tratamiento. Es un tratamiento que se tolera bien. El medicamento se puede tomar a cualquier hora del día con las comidas o sin las comidas porque no tiene ningún problema. Entonces, ya tenemos un punto en el que hemos actuado, que ha sido inhibir la absorción del colesterol. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues podemos aumentar la excreción de colesterol. Entonces, para aumentar la excreción, utilizar medicamentos que aumenten la excreción del colesterol. ¿Qué medicamentos son estos? Pues la colestiramina, que además son los hipolipemiantes más antiguos, porque los primeros que se desarrollaron en los años 50 del siglo pasado. Entonces, ¿qué hace la colestiramina? Pues la colestiramina lo que hace es que forma con las sales biliares que van al intestino para digerir las grasas, forma complejos. Entonces forma complejos y que estos complejos se excretan. ¿Qué es lo que pasa? Que disminuye la cantidad de sales biliares que tenemos. Entonces el hígado moviliza colesterol para formar más sales biliares y que el intestino tenga las que necesita. Entonces este medicamento, al aumentar la excreción del colesterol, pues regula los niveles. De este medicamento se tolera bien también, tiene algún efecto secundario a nivel digestivo, pero bueno, se tolera bien. Y habitualmente se toma antes de las comidas. Hay que tener una cosa en cuenta, que si hay otro medicamento, uno está tomando la colestiramina, que la puede tomar con el nombre de colestiramina, que es el nombre común, pero también puede tener el nombre de Efensol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que igual que forma complejos con las sales biliares, puede formar complejos con medicamentos. Entonces, si tenemos de tratamiento la resina esta y además tenemos otros medicamentos que tenemos que tomar, hay que separar los horarios de administración. Entonces el medicamento que no es la resina hay que tomarlo o 1 hora antes de la resina o 4 horas después de la resina para que ésta ya se haya se haya excretado. Es lo que hay que tener en cuenta. Y después está el otro punto en el que se puede actuar, que es cuando hemos visto la síntesis del colesterol, hemos visto que a partir del acetilcoenzima A había una ruta metabólica que se llegaba después de un proceso muy largo, de muchísimas reacciones a la formación de colesterol, pero que en los primeros pasos había una enzima que era la que actuaba como catalizador, que era la hidroximetilglutaril, acetilcoenzima A reductasa, que era la que debía estar presente para que se produjera la reacción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Inhibir esa enzima. ¿Y esa enzima quién la inhibe? Las estatinas. Es otro punto, otra diana terapéutica. Las estatinas estas son el tratamiento estrella del colesterol, o sea, el tratamiento estándar del colesterol son las estatinas y todo el mundo a partir de una determinada edad se las conoce. Tienen distintos nombres porque hay distintas estatinas. Pues yo que sé, pueden estar atorvastatina, fluvastatina, simvastatina, rosuvastatina, o sea, hay muchísimas. ¿En qué se diferencian unas de otras? Pues se diferencian en la actividad en la potencia que tienen y en la capacidad que tienen de interaccionar con otros medicamentos. Entonces, se elige una u otra, el médico elige una u otra en función de las características del paciente y de lo que quiera, de los niveles de reducción de colesterol que quiera tener, porque el objetivo de un tratamiento clínico del colesterol consiste en disminuir el colesterol total, en aumentar el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, y en disminuir el colesterol LDL, que es el malo. Sí. Entonces, en función de eso, el médico, a ti te da lo mismo. Tú vas a ir, tienes el colesterol alto, el médico te va a ver y te va a decir, pues esta estatina. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con las estatinas?
Pues que como inhiben a la enzima esta y la enzima, la hidroximetil, etcétera, pues es una enzima que tiene un ritmo circadiano, o sea que cuando más se produce es por la noche. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo mejor es tomarse la pastilla para el colesterol, que es lo que entiende todo el mundo, la pastilla para el colesterol por la noche. Sí. Porque es cuando más actividad tiene la enzima y cuando necesitamos que exista más cantidad de medicamento para bloquearla. Bien. Marisol, con este exhaustivo panorama, yo creo que nos estamos enterando de la importancia del colesterol. Aunque sea una preguntita, no pregunta. Te dije dos cuestiones. La segunda, ¿hay alguna vacuna para el colesterol? Pues qué más quisiéramos, pero no hay vacuna. Lo que pasa es que salió un medicamento que la prensa lo empezó a llamar vacuna del colesterol, pero no está. Entonces vamos a explicar un poquito cómo va esto. Hemos visto que cuando el colesterol vuelve otra vez hacia el hígado, sí, se ha recorrido todo el cuerpo, ha ido dejando, las células han ido cogiendo el colesterol que necesitaban y hay un remanente de colesterol que vuelve hacia el hígado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hígado tiene que atrapar ese colesterol y lo atrapa mediante unos receptores que hay en las células hepáticas, que se llaman, las células hepáticas son los hepatocitos. Bueno, pues hay unos receptores ahí que lo que hacen es que atrapan el colesterol y lo meten para adentro. Y ese colesterol que meten para adentro, pues se puede utilizar para formar las sales biliares o para reciclarlo en lo que sea, y volverlo a sacar otra vez a circulación. Pero hay una proteína que es producida por el hígado, que lo que hace es alterar esos receptores de colesterol. Entonces altera los receptores de colesterol, esa proteína, y el hígado ya no es capaz de captarlo. Sigue soltando el colesterol a sangre, entonces sube los niveles. ¿Qué es lo que interesa? Pues interesa que esa proteína que forma el hígado, bloquearla para que no se produzca. Y entonces hay un medicamento que bloquea esa proteína que impide que el hígado recapte el colesterol. Al que llaman la vacuna. Al que llaman la vacuna. ¿Y por qué le llaman la vacuna del colesterol? Porque se administra cada 6 meses. La primera vez el medicamento se llama Inclisiran, me parece que es Leqvio. Es que salió ya, yo ya no estaba trabajando cuando salió. Entonces el Inclisiran lo que hace es, hace lo que hemos explicado antes, pero se administra una primera dosis que es inyectable y luego a los 3 meses se aplica una segunda dosis y luego ya cada 6 meses. Entonces parece, como no se toma todos los días, que es cada un cierto tiempo, que se denomina como vacuna. Porque además el medicamento, la tecnología que se ha utilizado para obtener este medicamento es es ingeniería genética y es la misma tecnología que se ha utilizado con las últimas vacunas, las del COVID, de ARN mensajero. Entonces, por eso, porque se ha utilizado la misma tecnología, que no quiere decir que sea el mismo producto, sino el mismo sistema, y porque no hay que administrarlo durante todos los días, sino cada seis meses, se le ha dado el nombrar vacunas, pero no es una vacuna, porque una vacuna es algo que se administra y produce, un antígeno que se administra, y este antígeno provoca la producción de anticuerpos que lo que hacen es defendernos, aumentar nuestras defensas contra virus o bacterias. Bueno, que Marisol, no es el caso. Hemos llegado, nos hemos extendido un poco, pero ha valido la pena. Vale. Hemos llegado al final. Yo te agradezco toda esta exposición y además me quedo ya un poco tranquilo y no tranquilo solo, tranquilo, activo, para también intervenir en algunas cuestiones que te he escuchado. Así que hasta el próximo programa, Marisol. Muy bien, muchas gracias. Y que lo expongas de esa manera. También a ustedes les agradecemos, como siempre, que nos sigan hoy con el colesterol, pero tómenselo en serio, lo mismo que se toman el programa Huella de Nuestro Tiempo. Hasta la próxima semana.